Hay algo que no se ve en el espejo, pero está ahí. Algo que no aparece en los apellidos, ni en los censos, ni en los libros escolares. Corre silencioso por la sangre de millones de personas en Chile, y viene de muy atrás. Porque la historia del país no solo está escrita en batallas, tratados o fechas, también está escrita en el cuerpo. Durante siglos se habló del mestizaje como una mezcla difusa, casi abstracta. Español por un lado, indígena por otro, todo diluido en el tiempo. Pero hoy, la ciencia está mostrando algo inquietante, algo incómodo para algunos y revelador para otros. El linaje mapuche no desapareció, no se disolvió, permaneció. Y no como un vestigio débil, sino como un núcleo persistente. La pregunta entonces deja de ser histórica y se vuelve personal. ¿Y si una parte de la resistencia mapuche sigue viva en los chilenos modernos, no como símbolo, sino como herencia biológica real? Antes de la llegada europea, los mapuche ya eran una potencia regional. No un imperio centralizado, no una civilización de piedra monumental, sino algo distinto. Una red humana flexible, territorialmente extendida, con una identidad fuerte y una capacidad extraordinaria de adaptación. Esa estructura, tan difícil de someter, fue la que permitió resistir primero al avance inca y luego, durante más de 3 siglos, al empuje español. Pero la resistencia no fue solo militar. También fue demográfica, familiar, silenciosa. Mientras se fundaban ciudades y se trazaban fronteras, se cruzaban linajes. Mientras se imponían nombres y lenguas, se transmitía ADN. Y ahí es donde empieza a aparecer el corazón mapuche. Los estudios genéticos modernos, realizados con muestras de todo Chile, comenzaron a revelar patrones inesperados. Haplogrupos indígenas, especialmente de origen mapuche, aparecen con una frecuencia sorprendente en zonas donde, según el relato tradicional, la presencia indígena habría sido mínima o marginal. No solo en el sur, sino también en el centro del país, incluso en personas que jamás se han identificado como indígenas. No se trata de tener un ancestro lejano, se trata de una persistencia estructural. El ADN mitocondrial, que se hereda por línea materna, muestra una continuidad notable. Mujeres mapuche que, generación tras generación, transmitieron su linaje incluso en contextos de violencia, conquista y despojo. La historia oficial habló de derrotas. El cuerpo, en cambio, cuenta otra cosa. Y esto abre una grieta profunda en la forma en que Chile se ha pensado a sí mismo. Porque si el legado mapuche sigue presente a nivel genético, entonces la identidad nacional no es solo resultado de una imposición colonial y posterior república, sino también de una resistencia que nunca fue completamente vencida. Una resistencia que cambió de forma, que se ocultó, que sobrevivió en lo cotidiano, en familias, en nacimientos, en la transmisión silenciosa de la vida. No estamos hablando de romanticismo, estamos hablando de datos, marcadores genéticos específicos, comparaciones regionales, patrones que se repiten una y otra vez. La ciencia, fría y metódica, está diciendo algo que durante mucho tiempo se intentó minimizar. El pueblo mapuche no es solo pasado, es presente biológico. Y lo más inquietante es esto. Muchas personas que hoy caminan por Santiago, por Valparaíso, por Concepción, podrían llevar en su ADN la huella directa de esa historia de resistencia, sin saberlo. Al entrar de lleno en cómo la genética moderna logró ver lo que antes era invisible, y por qué estos hallazgos están cambiando y tensionando la conversación sobre identidad, pertenencia y memoria en Chile. Porque cuando la ciencia empieza a hablar, ya no se puede fingir que no escuchamos. La genética no habla con metáforas ni símbolos. No opina, no interpreta, no tiene ideología. Simplemente registra. Y cuando los primeros estudios amplios comenzaron a analizar el ADN de la población chilena, los resultados fueron imposibles de ignorar. Durante décadas, se asumió que el componente indígena en Chile estaba concentrado casi exclusivamente en comunidades rurales del sur. La imagen dominante era clara: ciudades, blancas, campo indígena. Pero al cruzar miles de muestras genéticas de personas que jamás se habían definido como mapuche, ni tenían conciencia de ancestros indígenas, el mapa empezó a romperse.
Marcadores genéticos asociados al linaje mapuche aparecían una y otra vez, incluso en zonas donde la historia oficial hablaba de desaparición temprana, no como casos aislados, sino como patrones repetidos. Especialmente en el ADN mitocondrial, heredado de madre a hijo, una línea que suele sobrevivir incluso en contextos de conquista y violencia extrema. Ahí surge una idea inquietante. La colonización no borró el linaje mapuche. Lo absorbió sin destruirlo del todo. En términos simples, muchas uniones entre españoles e indígenas no eliminaron la herencia mapuche, sino que la transportaron hacia el futuro. Apellidos cambiaron, lenguas se silenciaron, costumbres se ocultaron. Pero el ADN siguió su camino, generación tras generación, atravesando siglos. Cuando los científicos hablan de haplogrupos, no están hablando de identidad cultural, sino de huellas profundas del pasado humano. Y los haplogrupos indígenas del sur de Chile muestran una continuidad sorprendente. No una caída abrupta tras la conquista, sino una persistencia silenciosa que contradice la narrativa del reemplazo total. Esto obliga a replantear algo fundamental. La identidad chilena no se formó solo desde arriba, desde el poder colonial y republicano. También se formó desde abajo, desde cuerpos que resistieron incluso cuando todo parecía perdido. El llamado mestizaje ya no puede entenderse como una mezcla homogénea y pasiva. Los datos sugieren que hubo asimetrías claras. En muchas regiones, la herencia materna indígena es dominante, mientras que la herencia paterna europea es más frecuente. Eso no es casual. Es la huella biológica de un proceso histórico concreto, marcado por conquista, violencia y adaptación. Y aquí aparece el latido del corazón mapuche. No como un símbolo romántico, sino como una frecuencia estadística. Un pulso que se repite en los gráficos, en los mapas genéticos, en los porcentajes que no encajan con el relato tradicional. Un pulso que indica que el pueblo mapuche no solo resistió con lanzas y estrategias, sino también con algo más básico y más poderoso: la continuidad de la vida. Este descubrimiento ha generado incomodidad, porque cuestiona una idea instalada durante generaciones, la de un Chile que dejó atrás lo indígena para convertirse en otra cosa. La genética sugiere lo contrario. Sugiere que lo indígena nunca se fue, solo fue invisibilizado. Y cuando esa invisibilización empieza a romperse, las consecuencias van mucho más allá de la ciencia. Personas que se creían completamente ajenas a ese pasado descubren, mediante pruebas genéticas, que una parte significativa de su herencia viene de pueblos que la historia escolar presentó como derrotados o marginales. Ese momento para muchos no es neutro. Remueve preguntas incómodas sobre pertenencia, memoria y negación, porque si el cuerpo recuerda lo que la historia quiso olvidar, entonces el debate ya no es solo académico. Se vuelve social, político, personal. Y lo más potente de todo es que este proceso recién comienza. A medida que los estudios se amplían, a medida que se incorporan más muestras y más tecnología, el mapa genético de Chile sigue ajustándose y sigue revelando la misma verdad persistente. El corazón mapuche no desapareció, se adaptó, se ocultó y siguió latiendo. A medida que ese latido genético empieza a hacerse visible, ocurre algo que nadie anticipó del todo. La ciencia comienza a chocar con la identidad, porque una cosa es leer que Chile es mestizo, y otra muy distinta es ver con datos duros que una parte enorme de la población comparte marcadores genéticos específicos de un mismo pueblo, que durante siglos fue descrito como externo ajeno o incluso enemigo. Aquí es donde el tema deja de ser solo biológico y se vuelve profundamente humano. Para muchos chilenos, descubrir ascendencia mapuche a través del ADN no provoca orgullo inmediato ni rechazo automático. Provoca confusión, una especie de cortocircuito interno. Personas criadas sin ningún vínculo cultural indígena, sin idioma, sin rituales, sin memoria familiar explícita, de pronto se enfrentan a un dato imposible de ignorar. Su cuerpo guarda una historia que nunca les contaron, y eso genera preguntas incómodas. ¿Por qué no lo sabíamos?
¿Por qué no se habló de esto antes? ¿En qué momento lo indígena pasó de ser origen a convertirse en algo que había que ocultar? La genética no responde esas preguntas, pero las deja expuestas. En paralelo, dentro del mundo mapuche ocurre otro fenómeno. Durante décadas, la identidad estuvo asociada casi exclusivamente a la comunidad, al territorio, a la lengua. Pero los nuevos datos genéticos empiezan a mostrar que la frontera entre mapuche y chileno es mucho más difusa de lo que se creía, no en términos políticos, sino biológicos. Esto no diluye la identidad mapuche, al contrario, la vuelve más incómoda para el relato dominante, porque ya no se puede hablar de ellos con la misma facilidad cuando el ADN sugiere que ese ellos vive dentro del nosotros. Aquí aparece un punto clave. La genética no define cultura, pero sí derriba excusas. Ya no es tan sencillo decir que lo mapuche es algo lejano, residual o ajeno al Chile moderno. Está literalmente incorporado en la población, incluso en sectores que históricamente negaron cualquier vínculo con ese pasado. Este choque ha empezado a reflejarse en debates públicos, aunque muchas veces de forma indirecta. Discusiones sobre identidad nacional, reconocimiento indígena, historia oficial y memoria colectiva empiezan a tener una base que ya no es solo moral o política, sino también científica. Y eso incomoda. Porque aceptar este legado implica aceptar algo más profundo, que la resistencia mapuche no fracasó, no fue aniquilada, no quedó confinada a libros de historia ni a reservas culturales. Persistió de la forma más básica y más inevitable posible, sobreviviendo en la descendencia. Cada generación que nació, incluso bajo sistemas que buscaban borrar lo indígena, siguió transmitiendo ese linaje, sin discursos épicos, sin banderas, sin necesidad de victoria militar. Simple continuidad. En este punto, muchos investigadores advierten algo importante. El ADN no puede usarse como arma identitaria ni como certificado de pertenencia, pero tampoco puede ser ignorado cuando contradice relatos cómodos. La genética no reemplaza la historia, pero la obliga a reescribirse con más matices. Y quizás lo más potente de todo es que este descubrimiento no conduce a una identidad única y cerrada, sino a una identidad más compleja, más incómoda y más real. Una identidad chilena que ya no puede explicarse solo desde Europa ni solo desde la conquista, sino desde un cruce desigual, violento y persistente donde el pueblo mapuche tuvo un peso mucho mayor del que se quiso reconocer. El corazón mapuche no es solo una metáfora genética. Es una evidencia de que la historia no siempre la escriben los vencedores. A veces la escriben los cuerpos, en silencio, durante siglos. Y cuando ese silencio empieza a romperse, lo que emerge no es una respuesta simple, sino una pregunta mucho más profunda. ¿Qué significa realmente ser chileno cuando el pasado que se negó sigue vivo en la sangre? Ahí es donde esta historia deja de mirar hacia atrás y empieza a incomodar el presente. Hay momentos en que una sociedad se ve obligada a mirarse sin disfraces. No por voluntad propia, sino porque algo irrumpe y rompe el relato cómodo. En este caso, no fue una revolución ni una guerra. Fue algo mucho más discreto. Una secuencia de letras en el ADN. La genética no vino a glorificar ni a condenar, vino a mostrar, y lo que mostró fue simple y a la vez perturbador. El Chile moderno no puede entenderse sin el linaje mapuche, no como símbolo cultural aislado, sino como parte estructural de su población. No está en los márgenes, está en el centro. Durante siglos se habló de la pacificación, de la integración, del progreso. Palabras grandes que ocultaron procesos mucho más crudos. Pero, mientras esos discursos avanzaban, la vida seguía su curso. Nacían hijos, se formaban familias, se transmitían rasgos. Y en ese flujo constante, el linaje mapuche encontró una forma de persistir que ningún ejército pudo detener. Eso es lo que hace este legado tan incómodo. No necesita reivindicación épica para existir. No necesita estatuas ni himnos. Está ahí, funcionando, respirando, heredándose,
Y quizás por eso cuesta tanto asumirlo. Aceptar este hecho implica reconocer que la historia oficial fue incompleta, que el relato de una nación homogénea, occidentalizada y desligada de sus pueblos originarios, no se sostiene frente a la evidencia. Implica admitir que la resistencia no siempre adopta la forma que esperamos. A veces no grita, no combate, simplemente sobrevive. Hoy, cuando las discusiones sobre identidad, pertenencia y memoria vuelven a tensionar a la sociedad chilena, este dato genético actúa como un espejo incómodo. No ofrece soluciones rápidas, no cierra debates, los abre. Porque si una parte significativa del país comparte un origen que durante tanto tiempo fue negado o minimizado, entonces la pregunta ya no es solo histórica, es ética, es cultural, es profundamente humana. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Lo ignoramos porque incomoda? ¿Lo usamos para dividir? ¿O lo asumimos como una oportunidad para entendernos mejor? El legado mapuche, visto desde la genética, no habla de purezas ni de fronteras rígidas. Habla de continuidad, de adaptación, de una capacidad de persistir incluso en los contextos más adversos. Y en ese sentido, no es solo una herencia de un pueblo específico, sino una lección universal sobre la historia humana. Migramos, nos mezclamos, resistimos, nos transformamos, y aún así, algo esencial permanece. Tal vez por eso este tema provoca tanto ruido, porque obliga a aceptar que el pasado no está enterrado. Vive en nosotros, nos acompaña, nos condiciona, aunque no lo sepamos. El corazón mapuche no late solo en los archivos ni en las comunidades visibles. Late también en millones de cuerpos que caminan hoy por Chile, muchas veces sin saberlo. No como un recuerdo lejano, sino como una presencia activa. Y cuando uno entiende eso, la historia deja de ser algo externo, algo que se observa desde lejos. Se vuelve íntima, ineludible. Quizás ahí esté la clave de por qué este tema importa tanto. No porque reescriba el pasado, sino porque nos obliga a repensar quiénes somos ahora y qué historias seguimos cargando, incluso cuando creemos haberlas olvidado. Si este viaje te hizo mirar la historia desde otro lugar, si te dejó más preguntas que respuestas, entonces valió la pena. Porque entender el pasado no siempre tranquiliza, a veces despierta.